Muy buenas noches. Esta es la primera mesa del Coloquio Internacional de Microficción organizado por Letras de Chile. Eh, el encuentro internacional de minificción que se desarrolla los días viernes y sábados de esta semana y de la próxima semana. Esta primera mesa está compuesta por 4 autoras, 3 argentinas y una chilena, y de acuerdo con lo que se me ha indicado, bueno, yo me llamo Fernando Moreno, no sé si aparezco como Macarena Ahora Record. sí, ahora sí. Eh, de acuerdo con lo que se me ha indicado, entonces, en esta primera mesa vamos a hablar de la minificción en el Cono Sur, con estas 4 autoras, y yo les voy primero voy a presentarlas, y luego les voy a dar la palabra para que intercambiemos sobre algunos temas vinculados con la minificción. Yo tal vez haga alguna pregunta para empezar digamos, no el debate, porque no nos vamos a pelear, sino que para que vamos a conversar. Y entonces vamos a hacer intercambios y también las autoras tienen, lógicamente, no sé si la posibilidad, más bien el deber de leernos algunos de sus escritos, y luego también tengo entendido que hay que dar espacio para que el público, que se supone numeroso, me imagino, pueda, pueda hacer algunas preguntas a las participantes. Entonces, tengo yo, de acuerdo con el orden que aparecen en el programa, no es por el orden alfabético que yo lo habría hecho así, pero en fin, los organizadores son los que mandan, ¿cierto? Eh, Primero, Esther Andrade, que es la Que que todavía justo no no es la aparece, que no ha entrado, claro. la que no aparece. Entonces, Esther Andrade la presentaremos cuando aparezca, evidentemente. Luego tengo como participante a Ildico, ¿cómo se dice? En jujeño es Ildico y en húngaro es Ildico. Íldico, me parece más bonito Íldico. Íldico, Íldico Nasser, que nació en Río Blanco, en Jujuy, Argentina. No voy a decir el año porque no vale la pena. Gracias. Ha, ha publicado varios libros de microrelatos, por ejemplo, Placeres Cotidianos, en 2007 y 2011, Animales Feroces, 2011, Ni en tus peores pesadillas, 2016, Placeres Cotidianos, una edición corregida, aumentada, etcétera, el 2017, Los Hermanos Mayores también en ese mismo año, Urgencias, Disimulos, Rutinas, 2019, Algo que acecha, 2021, Los Invisibles, 2023. Además, eh, han sido incluidos muchos de estos microrelatos en antologías y traducidos a diversos idiomas. En la ficha que ella misma envió, dice que ama la literatura, los perros, las montañas, el bordado y el chocolate. Felicitaciones. Bueno, entonces, Íldico. Luego participa también en esta mesa Sandra Bianchi, o Bianchi, no sé cómo se dice. Y Bianchi, mi papá dice Bianchi y mi mamá Bianchi, así que como te guste. uh, te vamos a llamar Sandra, entonces. Vamos a llamar Sandra Bianchi, nació en Buenos Aires, es profesora en letras, escritora, crítica literaria, editora y gestora cultural. Trabajó como docente y coordinadora del taller literario del hospital, del Día del Departamento de Salud Mental del Hospital de Clínica de la Ciudad de Buenos Aires. Me cansó un poquito eso. Bueno, estuvo a cargo del área de literatura de Malva, colección Constantini. Es editora de textos literarios infantiles, educativos y de publicaciones generales.
Actualmente es jefa de ediciones en la editorial Santillana de una línea de manuales y recursos educativos. Organizó en Buenos Aires, junto a Luisa Valenzuela y Raúl Brasca, el primer encuentro nacional de microficción el año 2006, y cuyas actas reunieron el volumen La Pluma y el Bisturí de 2008. Se dedica al estudio y la difusión de esta modalidad textual, la minificción, y están publicadas ellas en internet y en las antologías Cielo de Relámpagos, 2008, Por favor sea breve, 2009, Velas al viento, Los microrelatos de la nave de los locos, 2010, y En Huellas, su primer microlibro de escritura creativa de 2009 también. Y la cuarta, pero en este caso la tercera, participante de esta mesa, Pia Barros, chilena. Ella dice en primer lugar que es feminista, luego que es escritora y luego tallerista, y que desde el año 78 del siglo pasado se ha dedicado a su gran pasión, que es los talleres literarios, dar talleres literarios. Actualmente es directora de talleres Ergosum y de editorial Asterión. Dirige el proyecto internacional Basta contra la violencia de género y es autora de cantidad de libros. Por ejemplo, Miedos transitorios del 86, A horcajadas del 90, El tono menor del deseo, que es una novela, el año 91, Signos bajo la piel, 94, Ropa usada, 2000, Lo que ya nos encontró, 2001, Los que sobran, 2002, Llamadas perdidas, 2006, esos son microcuentos. La Gran Mother y otros, 2007, también microcuentos. El lugar del otro, Las tristes, 2015, microcuentos. Hebras, otros microcuentos, 2020. Duele, 2021. Sus textos se encuentran publicados en numerosas antologías y sus obras han sido traducidas a varios idiomas. Ha obtenido numerosas distinciones, es miembro de la Sociedad de Escritores de Chile y de la Red de Escritoras de Microficción y de Autoras Chilenas. Ella es Pia Barros. Muy bien. Esther todavía no aparece. No llega. Todavía no llega. Esther a lo mejor está en Berlín. No sabemos, está en Berlín, sí. Sí, No sí, sabe, está en Berlín. sí, sí, sí. Ajá. Porque ella vive entre Buenos Aires y Berlín. No sé cómo lo hace. Vive en Berlín y bueno, y nos visita cada tanto y quizás Ajá. está en otro horario, en otro uso horario, Sí, vaya es a como saber. la 1 de la mañana. Es más o menos, sí, es tarde, claro que sí, es tarde. Es bastante tarde. Sí, claro. Bueno, en fin, esperemos que se despierte entonces. En algún momento. Bueno, entonces vamos con ustedes tres, si están de acuerdo, lógicamente, vamos a iniciar esta conversación. Y bueno, yo quería hacerle una pregunta como para iniciar, para lanzar una primera piedra, digamos. Sería lo siguiente. ¿Por qué el microcuento, el microrelato, o la minificción, o como se quiera llamar? ¿Por qué ustedes de pronto, o antes, o siempre, se han dedicado a la escritura de este tipo de textos? ¿Qué es lo que les atrae? ¿Qué es lo que les parece interesante? En fin, con una especie para que ustedes digan a nuestros auditores y espectadores: simplemente me dedico a escribir microcuentos por esto. ¿Les parece? Muchas gracias. ¿Quién empieza? Íldico. ¿Empieza Íldico? Empieza Íldico. No te escuchamos. Que decía, cuando empecé a escribir, y creo que a muchos nos pasó algo similar, no sabía qué nombre darle a estos textos breves, independientes, que no eran el resumen de otra cosa y que se entendían por sí mismos.
y pensaba que había algo que no funcionaba muy bien porque tampoco tenía experiencia lectora de este tipo de textos. Y fue Liliana Hecker la que me dijo, eso es un microcuento, y usó esa palabra. Y al poco tiempo me conecté, participé del encuentro organizado por Sandra y Raúl Brasca y Luisa Valenzuela, y ahí empecé a descubrir este universo fascinante de lo breve. Y la fascinación no se termina, ¿no? Y creo que no basta con ser breve para hacer un micro relato. Después abordamos o en Argentina se toma el nombre de micro relato gracias a David Lagmanovich. David Lagmanovich ha sido nuestro maestro en estas modalidades textuales, ¿no? Y que es muy difícil de resumir en un ratito por qué tal o cual nombre, ¿no? Porque a partir del nombre es que uno configura su identidad. Yo en algún momento decía en esto de tener un nombre que es poco común en esta región, y que produce eso que decías hace un rato, Fernando, si es Ildiko, a donde no lleva tilde, pero tiene una pronunciación diferente en húngaro que en castellano o en argentino, digamos. Y con el microrelato, la microficción, la minificción, también le vamos dando una personalidad diferente de acuerdo al modo en el que llamamos, ¿no? Y creo que cada uno de algún modo va estudiando e indagando acerca de estos textos, si son más narrativos, si son más líricos, si son dramáticos. eh, y vas dándole, creo que también hay una discusión muy grande respecto de la extensión, ¿no? A mí me gustan los microrelatos hiper breves, eh, y que algunos lo llaman literatura o ultra cortos o de distinta manera, ¿no? Yo creo que, y esto también lo tomo de Liliana Hecker, es que un texto funciona o no funciona. O retomando a Galeano, ¿no? Que, que rasca donde pica, como decía Galeano, ¿no? Que funcione bien y que rasque bien y que rasque donde pique, donde pica. Eh, sí, ok, muchísimas gracias. Eh, claro, entiendo que tú dijiste que escribías textos, pero que no sabías que eran microrelatos. Pero a Claro, partir de ahí, ¿seguiste escribiendo ese tipo de textos y ya no te interesó otra cosa? tengo un problema personal, es que me aburro muy rápido. Como dice Bartes, me aburro siempre en todos lados. Eh, no es que escriba microficción y leo microficción solo por eso, ¿no? Es simplificar y hasta el absurdo. Pero sí creo que el poder que tiene la brevedad no lo tienen otros géneros. Y eso no quiere decir que solo lea y escriba microrelatos, ¿no? Pero hay una fascinación tan grande en mí respecto de esta modalidad textual que nubla u opaca a todos los otros géneros. Y me parece acá muy pertinente hablar de esto del desgénero, ¿no? Creo que los géneros son solamente para los críticos o para quienes, o para los editores que tienen que vender o explicar un texto, ¿no? Si un texto se explica por sí mismo, no importa a qué género pertenezca. Muy bien, muchísimas gracias. Continuaremos con esta conversación. Sandra tal vez nos pueda decir entonces algunas cosas a propósito de su interés por la escritura de los llamados microrelatos y etcétera. Bueno, preguntabas
preguntabas como, digamos, por el origen de la inquietud acerca de la microficción, microrrelato. Yo empecé, digamos, como por el otro lado, por el lado de la lectura, por el lado de la crítica, que me parece también que es una actividad intelectual y escritural muy, muy creativa, y me encanta también hacer crítica y hacer trabajos de escritura crítica. Y empecé por ese lado, ¿no? Con la microficción y también por lo que decía recién Ildico, por esa intensidad que tiene la brevedad que me fascinó siempre, ¿no? Ese aguijón, esa cosa de ir al hueso de la cuestión, esa sorpresa, ¿no? Que te da la microficción. No me refiero a la sorpresa de los finales, sino esa sorpresa en la visión de lo que aborda, ¿no? Ese costado como que nadie ve y trabaja solo con ese costadito de la realidad, ¿no? Y bueno, y después yo digo que de tanto leerlos empecé a escribir, ahí empecé primero tímidamente, después un poco con menos timidez y demás, pero... Y tengo una suerte de hipótesis no probada y muy discutible, que es que muchos de los que venimos de la crítica y ¿no? Como del campo más conceptual, al tener, digamos, frecuentar esta modalidad de la microficción, como que el trabajo con el lenguaje, ¿no? Como que eso nos ha permitido como dar este saltito, ¿no? A la escritura creativa, que por ahí no se da con tanta frecuencia, no lo tengo medido, por eso digo que es muy discutible, en los otros géneros más extensos, más largos, ¿no? Y que pareciera que fuera como un poco más compartimentado, porque muchos de nuestros colegas vienen, ¿no? Del campo de la crítica y han pasado o están ahí pivoteando en el campo de la creación. Así que, y bueno, y después como otros intereses por esto de que me parece muy interesante la brevedad, la mirada, ¿no? Desde dónde mirar esa realidad, es que también me ha interesado el haiku, que digamos que muchos dicen que es primo hermano, pero más o menos, ¿no? Son como de unas familias ahí. Creo que lo que tiene de muy cercano es esto de la intensidad y de la brevedad, pero después son como mundos distintos, pero bueno, pero en eso se asocian, ¿no? Y bueno, y ahí mi interés por este formato, por un montón de cosas más, ¿no? Pero bueno, esto es como para contarles algo. Ya nos contarás cuáles son esas otras cosas más. Claro que sí, no Sí, vamos a cómo dejar no. no vamos a dejar a nuestros espectadores y auditores así expectantes. Pero entonces, claro, muchas gracias, muchísimas gracias, Sandra. Ahora, Pía Barros, querida Pía. Creo que ahora sí me escuchan o no. Ahora sí. Ya. Yo no soy muy inocente en esto porque en realidad yo escribo desde siempre. Creo desde muy chica, muy, muy chica. Y, y escribía unos pésimos poemas. Eh, Cuentos no tan malos, pero escribía poemas y cuentos desde los 6 años. Él me creía, por supuesto, una gran poeta. Eh, Siempre me interesó lo breve. A pesar de que leía novelas, me interesaba lo breve. Y cuando estudié castellano, literatura, eh, lo que me interesó siempre fue el cuento, más que nada por los límites y por lo que te obligaba a comprimir, más que la novela, como desafío un poco, como desafío escritural, y cuánto se podía hacer en poco espacio. Entonces era como la idea de romper los límites, de ir más allá de rebelde sin causa, digamos, con todo el sistema de lo que te enseñaban, de lo que debía ser. Y siempre encontré también, de algún modo, cosas breves, pero todavía para mí podían ser hasta epigramas, podían ser cualquier cosa, no tenía tan claro quién lo quiera. Y con la dictadura
La mayoría de mi generación, Diego, Ramón, casi todos nosotros escribimos microcuentos. Por varias razones, por razones políticas, porque se podía gritar y salir arrancando un microcuento, cosa que no se podía leer un cuento en un mitin político porque te echaban y te abuchaban, o sea, era distinto. Entonces, creo que tenía que ver un poco esa compresión de sentido con la compresión social. Yo tenía toda una teoría al respecto, pero a medida que, como yo soy de la vieja del siglo que pasó, eh, creo que también las formas breves son las formas del futuro. Y creo también de que no hay ni la capacidad mental para leerse 2000 páginas, ni el tiempo, y en términos sociales la capacidad para permanecer en un mismo espacio narrativo por una larga cantidad de jornadas. Entonces, me encanta la microficción por eso, por la cantidad de contenido que puede tener algo en muy pocas palabras, porque es inmediata y porque al mismo tiempo un texto con una línea o menos te puede quedar dando vueltas meses encima y tener miles de lecturas con muy poco texto, entre comillas. Entonces, la novela te permite divagar y hacer muchas cosas. El cuento te permite más cosas, pero en micro tienes que estar permanentemente jugando con los diccionarios etimológicos, con la política detrás de las palabras, con demasiadas cosas. Entonces, para mí, la intensidad de sentido, la intensidad del texto, el juego, ese arriesgarse, ese romper los límites, ese escudriñar constantemente, no solo en lo dicho, sino que en lo que está atrás de lo dicho, es lo que más me entusiasma de la microficción. Y sinceramente creo que por inmediatez, porque socialmente demandamos ser satisfechos de inmediato, o sea, en Google, digamos, o sea, quiero al tiro tener la respuesta. Las formas breves son las formas del futuro. Eso lo veo además cotidianamente cuando doy talleres, cuando voy a colegios, cuando vas a un grupo de cualquier cosa y tú dices, yo te enseño cómo se hace y todo el mundo quiere practicarlo. Y al mismo tiempo, porque nos deja a todas las personas en calidad de creadoras. Las personas somos todas creativas. No, no es un privilegio de unos pocos. Y el microcuento es persuasivo, no disuasivo como el resto de la literatura. Muy bien, Pía, muchísimas gracias. Em, Creo que estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Me gustaría tal vez ampliar un poquito más todo esta temática, digamos, y tal vez preguntarles, es decir, no para que ustedes me respondan directamente, o no, pero sí distintas cosas y ustedes pueden, si lo desean, entonces responder o decir o comentar de acuerdo con sus propias experiencias, de acuerdo con sus propias expectativas, gustos, etcétera. Cuestiones, primero, por ejemplo, si les parece, como dice Pía ya lo dijo, pero si a las demás les parece que la forma breve es la forma del futuro. Yo quería preguntarles antes que eso, pero puesto que ya Pía lo dijo, si les parece que en la actualidad la forma breve, llámese como la llamemos, tiene una amplia recepción. Yo sé, yo soy muy viejito y entonces todas estas cosas de Instagram y todas las redes sociales, yo no participo mucho, entonces yo supongo que es por ahí también donde circula mucho esto de la microficción. Yo sé que yo puedo ir a internet y buscar internet, pero eso es internet, que no es lo mismo. Entonces, no sé, yo me preguntaba precisamente por la recepción actual de la microficción, porque estoy convencido también, como decía Pía, que la microficción es también para otras personas, para más jóvenes tal vez, una buena manera de iniciarse no solo en la lectura, sino también en la escritura propiamente tal, ¿no? Hasta yo me he atrevido a escribir microficciones, imagínense. Bueno, paréntesis. Yo las presenté, me parece muy bien, efectivamente. Bueno, me presento yo. Pía me conoce un poco. Yo soy Fernando Moreno, no Macarena, Fernando Moreno.
Y en la actualidad soy profesor emérito de una universidad en Francia, la Universidad de Poitiers, porque trabajé muchísimos años allá. Profesor de literatura y leí muchísimo, sigo leyendo. Y alguna vez escribí cosas sobre microficción, pero hace mucho tiempo. Eso nada más, cierro el paréntesis. Entonces, la microficción tiene entonces esa recepción que importante en la actualidad es la forma del futuro. ¿Qué les parece a, a Sandra y a Ildiko? Bueno, si Pía dice que es la forma del futuro, yo no voy a decir lo contrario. No, lo que sí me gustaría decir es que tiene algo de formato que nos cuesta a veces que trascienda nuestro propio círculo, digamos, de lectores y escritores. Porque a mí me sorprende muchas veces que yo voy como con mucho entusiasmo predicando la microficción a donde quiera que vaya, y hay mucha gente que no la conoce, digamos, ¿no? Entonces tiene alguna cosa un poco de cuestión de grupo, ¿no? Hay mucha gente que me pregunta, pero ¿quién la escribe? O no, ¿cómo funciona? ¿O qué es? Nadie, digamos, más o menos informado, gente más o menos informado, nadie te pregunta del todo qué es un cuento, porque se sabe, pero la microficción es como que, pero ¿y eso qué es, no? Y es sumamente interesante que cuando lo das a conocer, lo compartís en un grupo de amigos o en un grupo de profesionales, causa un interés y un entusiasmo muy contagioso, digamos, ¿no? Y eso es muy interesante. Me parece como que todavía tiene como una circulación secreta. Los libros de microficción, bueno, ahora, digamos, también internet mediante y demás, por ahí circulan un poco más, pero autores, escritores, libros, digamos, como que todavía tiene una circulación un poco secreta y todavía tiene un poco ese boca a boca, ¿no? De ir difundiéndolo y difundiéndola, la microficción, y todavía tiene que darse a conocer. Así que, bueno, en ese sentido estará ahí esperando su futuro, ¿no? Pero digamos, ese es un poco el presente para mí. Ildiko. No te Está escuchamos. silenciada tu micrófono. Ah, y estaba diciendo las mejores palabras de mi vida. Decía que Te silenciaste. Ahora ahí sí. está. Em, Creo que como no sé qué nos deparará el futuro, pero sí es el género del presente en algún punto y creo que también requiere de un lector particular la minificción. Si bien es atractiva por su brevedad, la brevedad es una trampa. eh, Porque es debajo, detrás, alrededor, en la profundidad de eso aparentemente tan simple, se esconde una complejidad que requiere una relectura. Y en redes sociales circula mucho texto que aparece bajo el rótulo de microrelato, o microficción o minificción, que tengo mis dudas acerca de si lo es o no, porque no es una ocurrencia. Ginés Cutillas en su libro sobre el microrelato, sea breve, etcétera, tiene todo un capítulo acerca de lo que no es
el microrrelato y creo que en algún punto habría que definirlo así por todo aquello que no es un chiste, que no es una ocurrencia, que no es un aforismo, no es una fábula, y entre todo lo que no es pueril, ¿no? La brevedad tiene eso, ¿no? De que en algún punto, bajo su aparente sencillez, puede caer en algo banal, pero el lector del microrrelato, de la microficción, es un lector que puede leer en el silencio aquello que el autor solamente esboza, ¿no? Pensemos en que la figura retórica preferida del microrrelato es la elipsis, ¿no? Y que trabajamos sobre eso sobre el silencio, sobre aquello que no se dice, y también jugamos con los conocimientos y con las competencias y con el sentido del humor de nuestro lector, ¿no? Entonces, llega a donde tiene que llegar y, y sí, tiene muy buen futuro porque tiene un muy buen presente, ¿no? Yo creo que en eso está la posteridad de, del género, de la minificción. Gracias. Pía, querías agregar algo, sin duda. También está silenciada. También he estado diciendo las mejores palabras de mi vida, pero sabemos. Lo que pasa es que yo creo que la ráfaga de sentido, que es lo que aporta la microficción, esta cosa que es tan Ay, estremecedora de repente y a cada instante, esa ráfaga de sentido equivale a lo que algunos llamaban como epifanías. O sea, de algún modo, lo que tiene la microficción, para mí es la política de los textos, que es todo es política en la escritura. Entonces, y es eso de que te obliga a tomar partido, te quedas de un lado o del otro, eres la víctima o el victimario, eres y eres parte de una propuesta, y esa propuesta la tomas o no. Entrar en el juego, además del universo propuesto por la microficción, porque nunca es un pequeño mundo, ¿eh? Esto de que algo es corto, no es pequeño, es justamente todo lo contrario. Entonces, en este sentido, en esta complejidad de sentidos, para mí la microficción tiene ese estremecimiento. O sea, yo me remuero de envidia del mexicano este desgraciado, del Luis Felipe Lonerí, que escribió El Emigrante, y que dice, ay, sí. olvida usted algo, ojalá. 4 palabras y te remueve el piso para siempre. O sea, cuando algo tan breve te abre un mundo tan grande de comprensión, de empatía, de tantas cosas que te obligan a pensarte y pensarte políticamente en lo que está ocurriendo en todos nuestros países, no es casual. Detrás de esa compresión de sentido hay un mundo que está en ebullición y que está siendo demandado por cada una y cada uno de nosotros. Entonces, para mí la microficción tiene toda esa política. Soy feminista y no es gratis, digamos, cuando pensamos lo mismo, que es que lo que no es, en mi recuento, es lo que no es ser mujer. Entonces, hay tanto ahí, tanto de lo que está detrás, tanto de cómo nos enamoramos u odiamos una palabra, cómo jugamos con cada palabra. Está la apuesta y el juego, yo soy ludópata. O sea, la apuesta, el juego, el riesgo, el no mantenerte en una zona, entre comillas, de confort escritural, con lo que te va bien, sino con aquello que siempre estás en riesgo. Para mí, esa aventura, esa ferocidad de vida, en términos de escritura, se da en lo breve. Y estoy pensando inclusive en los poemas también, pienso en el haiku, pero también en los epigramas, en esta ferocidad, en esta idea de en las canciones como poesía, que me encantaría ser Janis Joplin o Joaquín Sabina, pero no lo soy. Esta capacidad que tienes tú de hacer tanto en tan breve tiempo. Y eso para mí estoy siempre buscando, rasguñando detrás de las palabras, detrás del origen, detrás y sobre todo detrás de los diccionarios etimológicos,
para ver cuándo cambian sus sentidos, cómo se provoca, qué situación histórica hay alrededor, para que una palabra haya dejado de ser lo que era y sea otra cosa. El ver sociológicamente cómo ocupamos el lenguaje, cómo nos invaden desde otra cultura, entre comillas, la palabra viable en Chile y en todas partes, que después de los años 90 todo era viable y es el lenguaje de la economía. Cuando a todos nos atravesó el capitalismo salvaje, empezamos a ocupar palabras de la economía para describir emociones y relaciones. Entonces, todo eso que está detrás del lenguaje, en el microcuento tú lo puedes poner. Y ese estallido es el que a mí me apasiona y me entusiasma y me mantiene en estado de alerta permanente. Eso, porque creo que además te rescata lo que se perdió con el siglo XX, que es el asombro. Muy bien, muchas gracias. No sé si, bueno, les propongo lo siguiente para continuar. Me han transmitido un comentario de uno de nuestros auditores espectadores. Yo quisiera que ustedes reaccionaran frente a ese comentario, si lo quieren, tampoco es una obligación, nadie está obligado. Además, yo dentro de 5 minutos me voy de aquí. Y luego de la reacción frente a ese comentario, a ese comentario, o sea, afirmación, yo les voy a pedir que ustedes lean algunos de sus microrelatos, ¿no? Y luego continuamos hasta que las velas no ardan. Entonces, les digo lo que señala, como él se identifica el ciudadano Diego Flores. Dice, como profesor de aula escolar, debo decir que la microficción tiene un alto valor pedagógico como forma de estimular la lectura de textos más extensos, especialmente para quienes tienen dificultades de aprendizaje. ¿Qué les parece a ustedes, incluso yendo un poco más allá, qué les parece a ustedes la microficción como elemento importante, necesario en la enseñanza del idioma, de la literatura o en el aprendizaje de esas ciencias? Me encanta decir ciencias. Adelante, Ildika. Me encanta. Yo creo que, bueno, esto que dice Pía, ¿no? La plasticidad del microrrelato te permite en una hora cátedra leer un par de textos, poder analizarlos, poder desglosarlo, buscarle sentido, identificar elementos exteriores, no sé, analizar la superestructura narrativa, el vínculo entre el texto y el título, hacer análisis sintáctico, te permite analizarlo desde distintos lugares, ¿no? Por eso creo que es muy propicio para trabajarlo en el aula. Fuera del aula también, ¿no? Y también en una hora o en un módulo de clase, podés incluso invitar a escribir. eh, entonces, yo creo que sí. El, Otro asunto es la selección de textos. Creo que es todo un tema el dar a leer, ¿no? ¿Qué, por qué, desde qué punto, con qué intención? Eh, es- Creo que es algo, estoy titubeando porque es muy complejo, ¿no? No es solo leer para una, sino que también dar a leer. Y creo que muchas veces me ha pasado que me dicen, ay, recomendame algo, y no puedo recomendar una lectura a alguien que no conozco. Una sabe quiénes son sus estudiantes y en algún punto es recuperar esa capacidad de asombro, esto que es algo novedoso, que es como un relámpago que te puede enceguecer o puede pasar desapercibido. Eh, y de nuevo, reitero lo que decía hace un rato del lector, ¿no? Eh,
no todos los textos impactan al lector en distintos momentos y en distintas circunstancias, ¿no? Yo creo que es el microrrelato en general es un ofrecimiento, es un regalo para el lector porque le abrís la puerta a la interpretación y le abrís la puerta al asombro, a la brevedad, lo invitas a zambullirse en un océano en el que no sabe con qué se va a encontrar, a resignificar las palabras, o sea que sí, yo apoyo, cuando trabajaba en el aula, todas mis clases las empezaba leyendo un micro relato y la pregunta luego de la lectura para iniciar el diálogo era ¿qué escucharon? Porque solo tenían a una mujer parada frente a ellos y ellas leyendo un texto que a mí me había gustado. Si a mí me gustaba, no era garantía que a los otros les gustaba, pero por lo menos yo estaba disfrutando y aunque no les gustara el texto o no lo entendieran, eh, podía contagiarles algo de mi emoción. Muy bien. Parece que Sandra nos abandonó. Debe tener problemas de conexión, Sí, porque Si como que ha son solo entrado y problemas salido. de conexión, no hay problemas. Pía, entonces, ¿tú algo más que decir sobre esto en la microficción en el aula? A ver, yo soy profe, por suerte nunca ejercí en un colegio porque eso no hubiera sido grave. Creo que he sido profe de más grande y de otras cosas. Creo que lo que me, me, me importa, encuentro que toda literatura es una herramienta pedagógica. Creo que la microficción lo es porque es menos disuasiva, insisto, por extensión. Pero también me carga cuando la vida es estar buscando cómo obtener algo a cambio. Y creo que gran parte de los problemas de la pedagogía hoy en día es buscar justamente que algo sea herramienta, más que la seducción tremenda que tiene la escritura, la literatura y todo. Entonces, insisto que sí, la microficción puede ser una gran herramienta pedagógica. Lo he visto cómo todo el mundo maneja cada vez más en aula el sistema de la microficción, pero creo que la microficción tiene esa intensidad, tiene esa capacidad. Pero yo haría, más que buscar textos para inducir creo que les mostraría a todos cómo se hace un microcuento, para que todo el mundo se sintiera creativo. Creo que desde la Revolución Industrial en adelante nos dijeron que éramos reproductivos. Y creo que todas las personas somos creativas. Y recuperar esa otra parte de ti, en lo creativo, es lo que te da la mayor libertad de todas. Entonces creo que si en el aula podemos ocupar una microficción o cualquier forma, de las formas breves, para provocar ese estallido por dentro y provocar la pasión que para nosotras, por lo menos para este grupo, tiene la lectura, el entusiasmarte, el cómo alguien te lo dijo, ¿ah? Para mí eso ya es suficiente y eso ya es lo mejor que puede ocurrirte con un microtexto. Sabemos que no hay nada nuevo. Yo siempre digo lo mismo, cada vez que empiezo mis talleres, empieza el año y les digo, miren, todo el puterío y todas las tradiciones están en la Biblia, todos los heroísmos y todos los viajes están en la Ilíada, el resto es repetición. Pero me parece que cuando escribimos algo y vemos que alguien lo que nos demuestra que cada persona es única e irrepetible, es cuando alguien escribe una línea, 100 o 1000, con su propia voz. Y te va a contar lo mismo, probablemente que estuvo ya en la Ilíada o en la Biblia, pero te lo va a contar como solo esa persona puede hacerlo, con su propio sonido. Y eso, para mí, es lo más maravilloso que tiene el ser humano, digamos, la persona. Somos todas las personas únicas e irrepetibles y todas tenemos derecho a dejar algo que no sea solo un puesto vacío en la mesa, no solo pasto de gusano. Y la microficción, tal vez un texto breve, un pequeño poema, un haiku, una microficción buena, vale la pena y justifica el que hayas pisado la tierra alguna vez.
Más que de acuerdo, querida Pía. Más que de acuerdo. Entonces, como lo impuse quizás, les voy a pedir ahora y después continuaremos con algunos comentarios y preguntas que tienen algunos de nuestros espectadores auditores, que deben ser miles, me imagino, ojalá. Si no, imagínense lo que se estarían perdiendo. Entonces les voy a pedir que nos lean algunos de estos micro relatos o mini ficciones o como ustedes quieran llamarlo, para tener, digamos, ya ejemplos, ¿no es cierto? Ejemplos concretos de aquello de lo cual estamos hablando. Que también es un problema, porque elegir para leer es Claro, elegir algo auditivo. Y la microficción muchas veces tiene que tener esa reflexión el diseño o todo lo demás. Entonces, claro, también es un segmento, algo que se puede hacer porque es auditivo para el resto, no visual. exactamente, exactamente. Pero igual vamos a Sí, es lo tratar que de hay. obviar esa dificultad, porque en cierta medida yo pienso que también es algo que nuestros espectadores, auditores están esperando, a los cuales ya además les aconsejo que vayan por lo menos a internet y que escriban el nombre de las autoras aquí presentes y que van a encontrar, sin duda, de todas maneras, microrelatos que leer. Entonces, Ildiko, Sí. ¿nos vas a leer algunos de tus microrelatos? Vamos leyendo uno. Ah, Uno, no ¿quieres decir habríamos hablado. alternadamente? ¿Quieres decir? Claro, puede ser. Carrusel. Mientras Sandra no vuelva, no sé qué vamos a hacer con esta Sandra. Bueno, en fin. Bueno, lee uno tú de algunos segundos. No, es una broma, lógicamente. Lee uno y ahí vemos, ahí vamos viendo, como dicen acá en Chile. Me encanta. Tristeza infinita. Le cambiaron la cunita verde por un cajón blanco. Muchísimas gracias. Me dejó perplejo, pero ¿Verdad? pero Me claro, tiene porque tu cara fue así como muy... lo dijo todo. no, la verdad es que, claro, estamos todos de acuerdo con eso de que, primero, la microficción, claro, más vale leerla que escucharla, ¿no? Y segundo, que hay que leerla y releerla y darse cuenta de todo lo que hay ahí dentro, ¿verdad? Bueno, en fin, ¿lo puedes repetir, por favor? Perdón, me río no porque me Yo da sé. mucho nervio. Eh, El título. Tristeza, el título. Ah, y eso tendríamos que haber aprendido a leer como leía eh, Eugenio Mandrini. Él decía, título, Tristeza infinita. Texto, le cambiaron la cunita verde por un cajón blanco. Muy bien. Muchas gracias. Pía. No se escucha. Ya, ruidos. Mi hermano se mató, según dijeron, porque amaba demasiado. Amar demasiado será siempre un ruido sordo de escopeta. ¿Lo podrías repetir, por favor? Pero es que así no tiene mucha gracia ya. Sí, Ruidos. Mi hermano se mató, según dijeron, porque amaba demasiado. Amar demasiado será siempre un ruido sordo de escopetas. muy bien. Muchas gracias. Un segundo y luego tenemos varias
intervenciones de los públicos y del público y ustedes van a reaccionar si quieren, si desean, a esos comentarios. Un segundo, Hildi, perdón. Algo diferente. Es el Un título. terror, título, algo diferente. Ok. Un terror pequeñito, descendiente de los grandes terrores de la historia, sueña con hacer algo diferente y prueba. Intenta hacer ternura y no le funciona. Intenta con la comedia y el público sale asqueado. Intenta con la realidad y mata a todos a su alrededor. Los vecinos dan la vuelta a la manzana para no pasar cerca de su casa. Los desconocidos huyen ante su sola presencia. Un terror no puede escapar a su destino. Muchas gracias. Tía, un segundo. Título, ya. Ordenanzas. Argentina está con los 40 años de democracia, nosotros con los 50 años del golpe de Estado. Así que el tema. Ordenanzas, pero una ficción. Vuelvan a nacer, ordenó imperioso. El pueblo tuvo miedo y pidió a las mujeres que abrieran sus piernas para emprender el regreso. Los úteros se llenaron de hombres encogidos y temblorosos. Cuando el tirano ordenó que los parieran, ellas se miraron de reojo, cuchichearon, decidieron. No parirían para las guerras. Fosilizaron hombrecitos y continuaron sembrando campos y cortando el maíz de las cosechas. Algunas veces por las noches los parían en un pujo, solo para contarles cómo había ido el día y cantarles una canción de cuna. Muchas gracias. Bueno, entonces, tal como les había dicho, tengo algunos mensajes. Un primer mensaje que tiene que ver con, bueno, lo pueden ustedes evocar, ya lo evocamos un poco, a propósito de la importancia del título en la microficción, ¿no? Hay un espectador auditor que se llama Beto Benza que dice lo siguiente. Beto Benza. La influencia cultural y las expectativas del lector pueden variar según la región y la época. ¿Cómo puede un autor internacionalizar su microrrelato para que resuene en diferentes contextos culturales sin perder su esencia original? Es la pregunta que hace Beto. ¿Alguien quiere responder a esta pregunta? Si quieren, la repito. ¿No, Ildico, quieres decir algo? Sí, yo creo que, bueno, en algún punto Pía dijo esto, ¿no? Yo creo que escribir es encontrar tu propia voz y cada texto tiene mucho de quien escribe, ¿no? Y replica la respiración, las palabras, el punto de vista de cada uno. Y creo que es muy raro, es muy difícil hablar de internalización. ¿Esa es la palabra? Me suena raro. De un texto, porque en realidad una siempre está escribiendo desde su lugar, desde su punto de vista y, y la riqueza de cada quien, ¿no? Creo que impostar la voz sería restarle a esa obra propia y personal que sigue un determinado punto de vista, una determinada mirada, y es muy particular, ¿no? Cuando uno aspira a hacer algo para escribir para el proyecto de la literatura y estoy pensando mucho en un micro relato de Lorena Díaz Mesa que dice este cuento está para el título creo que es este cuento está para un Nobel. Lo voy a buscar y se los lea mientras Pía puede decir algo. Mi conexión también está un poco lenta. No, está bien por el momento, no te preocupes. Ya. Pía. Para mí,
yo no sé cuáles son las expectativas. Yo tengo un cuento, digo, soy súper famoso porque tengo un solo cuento que está traducido a 800.000 idiomas. Tuvieron que marcármelo en una cosa para cachar en chino, que es lo que decía, pero se me ocurre que debe ser muy raro para un chino leer golpe, que es una cosa sobre el golpe de Estado. Leerlo en ruso también es raro, en idiomas que no conozco. No tengo idea cómo se percibe. A veces tienen la suerte de que hay algo que les entusiasma o en otra cultura, pero no sé si es la intención de internacionalizar el microcuento, porque creo que a mí me sobrecoge Max Out, aunque no sea mi cultura. Sigue sobrecogiéndome Julio Torre, aunque haya sido muy al norte. O sea, pienso en todo aquello que me sobrecoge y no me importa de dónde viene. O sea, estoy pensando en este cuento tan plagiado y tan bien hecho, el de Thomas Aldrich, que de la mujer está sentada en la última que queda de la tierra, toda esta cosa, que el plagio es mejor que el original, que el del, digamos, en inglés. En tantas cosas que son en Kids, por ejemplo, que es tan intenso, y tú dices, ya, esto también es un microcuento, un poema, pero también es un microcuento. Que no sé si es. Aquí yo creo que al Beto le está pasando una cosa que tiene que ver con la pifia del editor. Beto Benza tiene una de las grandes editoriales dedicadas a la microficción, que de hecho en Micrópolis, en Perú. Y claro, uno está buscando cómo llevar algo y mostrarlo desde otro lugar. Yo creo que está tan mixturizado el mundo, está tan entretejido, que esas lanitas se pueden tomar y tirar las hebras desde cualquier lugar y llegaremos a ellas. No creo que haya que escribir para internacionalizar un texto. Creo que los textos representan también una época, un modo de mirar, una, una, una fisura de esa realidad a la que se refería Sandra Bianchi recién, algo por lo cual de repente también reverbera en otras culturas. Pero no sé cómo diablos se internacionaliza, pero tampoco sé si me importa o si lo querría. Encuentro que es tanto el privilegio de que alguien te lea ya en tu país, en cualquier lado, de poder propinarle a alguien un microcuento y que se quede ahí. Es tanto el privilegio que tenemos de habitar en otros, mientras nos leen, que no sé si me preocupa habitar en el mundo entero. Creo que lo que debería preocuparnos es cómo hacer para que esa sensibilidad de cada lugar y cada país nos transforme en mejores personas, pudiendo ser empáticos con toda la realidad y todas las culturas. Gracias, Pía. Ibas a leer un microcuento, Ildiko. Sí, de De Lorena Lorena Díaz Díaz Mesa, Mesa. otra gran editora chilena y gran escritora. Sí, este cuento es para un Nobel, ese es el título. Dijo la escritora antes de comenzar a leer su propio escrito. Lo que nadie sabía era que ella, ni en su noche de mayor inspiración, escribía. Lo que hacía era remendar, tomar retazos de otros textos, de otros autores, y coserlos, unirlos con su aguja invasiva. Ana no era buena escritora, pero era una gran costurera. Este texto para un Nobel creo que en algún punto responde esta pregunta, ¿no? Y yo creo que es hermoso esto que dijo la Pía, eh, que para quién o para qué se escribe, ¿no? Y creo que esto es muy personal, ¿no? Elijo la minificción porque tiene esto de magia y de regalo, y no llega a los grandes, a grandes públicos, ni es rimbombante, ¿no? Es ese silencio que se escucha al atardecer y reivindica otras cosas diferentes a esos textos que pretenden circular por distintos lugares y pretenden llegar a todos los lectores de todo el mundo. Eh, con que un lector te impacte o le llegue en tus palabras es el mejor Nobel. Volviendo a lo de Lorena. Claro que sí, claro que sí.
Bueno, Beto, ya tienes respuestas o algunas respuestas a tus inquietudes. Quiero continuar con, no es una pregunta, es un comentario que me imagino que a Antonia Quiroz, nos envía, pero no es para responder, simplemente una reacción que ella tuvo en relación con esto. Dice, el microrelato es un aporte en el nuevo paradigma de la educación imaginativa, crear el asombro en las aulas, en la vida, en un mundo apolítico, sociológico, en pensamiento crítico, en una nueva pedagogía sexy, en diferentes áreas disciplinarias. Aprendemos a través de las emociones. Gracias por el comentario, Antonia. Ahora, sí tengo una pregunta de Benito Bodoque, que tiene que ver precisamente con la actividad que hacen ustedes, la artesanía a la cual se dedican. Dice, ¿cuál sería el consejo que le dan a alguien, a un nuevo escritor que lleva tiempo coqueteando con los microrelatos? Aparte de invitarlo a cenar, evidentemente. Yo pensé en eso, que lo invitas a salir, que siga ese juego de seducción, se deje llevar, eh, que lea y escriba. Leer y escribir son nuestra primera libertad y nadie te obliga a mostrar y nada, ¿no? Creo que cada quien hace su camino, pero leer y escribir y leer en realidad creo que leer buena literatura o mala literatura en algún punto te ayuda, ¿no? Siempre podés sacar algo que te sirva, ¿no? Y encontrar la voz propia, ¿no? Esto que te haga sentir que apropiarte de tu propia obra y de tu propia palabra, ¿no? Y creo que es válido para cualquier ámbito de la vida, ¿no? Y si puede, que haga un taller con alguna de nosotras. Eso, sobre todo eso. ¿Qué tal, Pía? Me parece fantástico que hagan talleres con nosotras, claro. Yo creo que si le diera un consejo a alguien que hace microficción, es la lectura, por supuesto. Voy a decir una cosa, me van a mandar a la mierda, no importa. Enamórense del rock y de la poesía. No puedo entender el mundo de hoy en día con el perreo y todo lo demás, pero si uno se va al rock y ve las letras del rock, esa soledad, esa furia y ese sinsentido, tiene mucho también de la microficción. O sea, para mí siempre la escritura ha tenido que ver con la rabia y la necesidad de cambiar algo, de obligar a los otros a mirar en la dirección que yo estoy viendo, la desesperación porque no están mirando ahí. Entonces, creo que hay que delirar, creo que hay que enamorarse de cosas. A mí hace 1000 años Eduardo Mallea tuvo o sea, es un tipo que nunca conocí, un señor muerto, etcétera. Mallea, Borges y Marechal, por supuesto, son parte de lo que uno aprende en literatura, pero escribió en un texto, una tipa va bajando una escala y dice, bajó la escala de mármol con el exacto crujido de la seda. Y me pareció tan perfecto como alguien me podía describir a alguien de una clase social, con el exacto crujido de la seda. Dije, así me gustaría escribir a mí. O sea, alguien que tenga algo tan breve, te cuente una historia tan grande en una frase. Hay que buscar eso, hay que buscar lo que está en la calle, hay que ver los grafitis. Yo soy una enamorada de un microcuento colombiano escrito en una calle, que la otra me estaban preguntando una cuestión de dónde lo había sacado, cómo voy a explicarle que según las reglas del MLA no puedo poner eso porque no tengo idea cómo se pone grafiti callejero, y qué ISBN tiene y de dónde, que esta cosa de no estoy llorando se me metió en el ojo tu recuerdo, que me hubiera encantado escribirlo yo. Pero eso, no estoy llorando, se me metió en el ojo tu recuerdo, que es una belleza. Entonces, eso está en la calle, está en todos lados. Hay que aprender a pensar en microficción, mirar cómo contarías aquello que acabas de ver y que no puedes explicar y que requerirías 40 novelas. No aprende a usar esa ráfaga, ese instante, y eso
y provocar lo mismo que te provocó a ti. Entonces, creo que todo eso tiene que ver con aprender con leer poesía, con enamorarse del rock, ojalá el más duro, etcétera, de Fito Páez también, etcétera. Pero creo que hay que aprender a leer la ciudad y leer todo lo que está fuera de ti. Eso es hacer microficción. Gracias. Sí, muchas gracias. Yo quería preguntarles, a propósito, algo ya se ha aludido a ese aspecto, a esa temática, digamos, en relación con esto de leer. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay que leer, leer y seguir leyendo. ¿Cuáles son, y después pasamos a una pregunta que nos hacen desde México, ¿cuáles son los autores preferidos de ustedes, ya sea en microficción o no? ¿Qué pregunta? Eh, 3 o 4. oh, sí, podría estar hasta siempre. Hay autores a los que les tengo mucho cariño y que su obra me hace tenerles más cariño y me pasa que, ¿cómo no escribí esto yo? Eh, ¿Cómo no se me ocurrió? Eh, en primer lugar, uno tiene esas afinidades, ¿no? Inevitable recordar a algunos maestros. eh, Néstor Gropa, que es un poeta cordobés jujeño. eh, Pienso en Juan Romagnoli, en Raúl Brasca, en la Ani Shua, Luisa Valenzuela, que forman parte del canon. Y también hay algunos escritores que no. Una de mis escritoras así favoritas y que son como de culto es la Joyce Carol Oates, que te escribe, te hace una novela de 2000 páginas y te vuela la cabeza, ¿no? Una novela que, por ejemplo, Mamá, que es una novela de Joyce Carol Oates, que es una novela de 500 páginas y tiene capítulos que son microrelatos. eh, Ese universo narrativo tan particular que no le tiene miedo a las palabras, no quiere ser políticamente correcta, ni no le importa nada. Ese tipo de escritoras me gusta. Me fascina la desfachatez de la Lori Moore. Leo mucha literatura contemporánea, ¿no? Y es muy difícil establecer un canon. Y también dentro de eso, uno de los escritores y del que más libros he regalado en mi vida es Son Moxol Coetzee, eh, y que me agarró la obsesión y me compré todos los libros de él y los leí, los releí, los di a leer, porque no le quería encontrar la fisura. No puede escribir tan bien y generarte tantas emociones e imágenes. Me gustaría ser su amiga también, eh, porque creo que uno de los libros, y que también dentro de la novela esa infancia de Coetzee, aparece mucho de microficción, ¿no? Cada capítulo podría funcionar muy bien como un microrelato. Y en eso también de los microrelatos visuales del mano a espada. Bueno, podría seguir porque en realidad son más los escritores que me gustan que los que no me gustan. Gracias. Tía, Voy a volver al gran amor de mi vida, que es el único hombre que hay en este escritorio por todas partes, que es Julio Cortázar, por supuesto. Eh, Julio Torri, Max Out, Javier Tomeo, un español que me gusta mucho, la Julio Ochoa. Creo que hay tantos. Muero por la selva almada, sus cuentos. Me gusta la Samantha Schweblin, Yukio Mishima. Pero creo que me rayo y me sigo rayando hace mucho tiempo, porque tengo un rayón este último tiempo con esto de ser mujer y escribir siempre en traducción. Uno no tiene idioma propio, está usando un idioma prestado, el idioma de los otros. Entonces, muero por la Agatha Christophe. Me encantan sus microcuentos, me encanta su novela que para mí cambió la escritura para siempre,
y creo que ella es la prueba de la tercera mentira, etcétera, pero el Gran Cuaderno creo que es un libro que nadie debiera eludir. Y cada texto breve de ahí es una tremenda historia. Pero creo que hay tanto, tanto para nombrar. Bueno, aquí mujeres que faltan en este congreso, por ejemplo, chilena, la Claudia Andrade, la Caro Cepeda, la Andrea Calvo, la Luz Marina Vergara, que es una escritoraza. Soy presente, pero solo en chilena. Y cuando nos ponemos a pensar en todo lo que hay en Argentina y mirar lo que hay en México, la Victoria García Jolie, la Dina Grijalva, tanta gente fenomenal, digamos, que escriben tan bien y tienen cosas tan estremecedoras. Por supuesto, la Carla Baraja, la Yurena González, la Lorena Escudero, hay tantas escribiendo en este minuto tan bien, ¿ah? Y hacen tanto. Entonces, no podría nombrar unas horas. Prefiero irme, insisto, clásico, Mishima, Cortázar, Torri, ¿ah? Porque así uno no mata a nadie y los amigos a los que no nombraste no te pegan un balazo, ¿ah? Como Fabián Vicky, a quien no acabo de nombrar, por Ay, ejemplo, sí. me gusta mucho lo que hace. Entonces, creo que hay tanto por ver, hay tanto escritor y escritora en este momento produciendo buenos textos que me falta vida y me falta tiempo para estar al día y me faltan horas para saber qué están haciendo, porque por supuesto muero de envidia de que puedan escribir tanto. Y creo bueno, por supuesto, en mi generación y todo, tan otro que vamos a ver en este mismo encuentro, que es importante. O sea, creo que en Chile hay un notable, la Lina Nelfic, que creo que es de una solidez increíble, Lorena Díaz Mesa, etcétera. O sea, hay que por supuesto el Dico la citó ahí entre medio. Creo que hay tanto, tanto por hacer, hay tanto y tantas, ¿ah? Que nombrar unos pocos es principalmente excluir a tantas y a tantos. Ok, ok, muchas gracias. Entonces, volviendo a lo que les decía hace algunos minutos. Desde México, José Álvarez, de Ciudad de México, José Álvarez pregunta lo siguiente. Y yo, al ver la pregunta, me dije, uy, ustedes verán. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su proceso creativo al escribir una minificción? Me pregunto por qué será esa tu reacción. No, me parece que es una pregunta compleja. Es lo que quiere decir mi reacción, compleja. Sí, creo que también hay una generalidad, ¿no? Yo me gusta escribir a mano y me encantan los cuadernos y los anotadores y hago lo que Julia Cameron recomienda, que son las páginas matutinas o matinales, depende de la traducción, morning pages, que es escribir a lo que salga, como sacarte toda esa cosa que aparece y a la par tengo un diario de sueños, porque por suerte sueño mucho y sueño cinematográficamente con unas bandas sonoras increíbles. Eh, y así comienzo mi día y después depende, porque hay momentos y momentos, ¿no? Uno dice, bueno, soy escritora, tenés que escribir, pero a veces uno está escribiendo de otra manera, ¿no? Me gusta salir a caminar y a mirar. Acá yo vivo en Jujuy, en San Salvador de Jujuy, que es una ciudad abrazada por dos ríos, el grande y el chico. Entonces ya salir a caminar y a mirar ya es encontrarte con muchas historias y salgo a caminar con mi cuadernito y, y le dedico bastante tiempo en el día a escribir y también a leer, ¿no? Que para mí son como, bueno, creo que de algún modo ya queda explícito, ¿no? Leer y escribir son dos partes indivisibles del mismo proceso. Cuando no tengo sobre qué escribir, uso una técnica
que la recomiendan muchos otros escritores, ¿no? El 10 por 1, leer 10 textos para escribir uno, como un nutriente, ¿no? No como una copia, ni con esa intención de que voy a escribir al modo de... A mí me gustaría escribir solo al modo de Ildiko Nasser. Me encantaría encontrar mi propia voz y a veces siento que sí puedo lograrlo, ¿no? Y, y es, bueno, escribir y reescribir, corregir, ir buscando que quede lo mejor posible cada texto. Y también a veces uno escribe o le dedica mucho más tiempo en el día de acuerdo a los proyectos en los que esté trabajando. A la par, yo tengo otro trabajo en el que me demanda muchas horas y también me dedico muchísimo a abordar que el proceso creativo es el mismo, ¿no? Ahí Y a yo comer digo que chocolate, ¿no? sí, hace 3 semanas que no como chocolate Oye, y lo entiendo. Si deliro es por la falta de chocolate. ¿No? Y creo que, bueno, con el bordado es escuchar, sentir qué es lo que quiere la tela, ¿no? En qué se va a transformar y creo que, y con la escritura es a ver en qué se van a transformar estas acciones, ¿no? Y tengo la posibilidad y la bendición de tener un grupo de taller y que también es como un estímulo, porque a la par que yo voy preparando a ver qué vamos a hacer en el taller, eh, buscar los textos y también a ver si funcionan esas invitaciones a escribir y es un estímulo, ¿no? Y también, bueno, para esto es ir preparando algunos textos, cómo funcionan. No es- Creo que el trabajo de escribir va un poco más allá de eh, apretar las teclas del teclado o trazar signos sobre una hoja en blanco, ¿no? La escritura creo que es algo mucho más amplio que eso, ¿no? Eh, y también es ir resolviendo problemas, ¿no? Escribir es resolver problemas. Bueno, quiero contar esto, pero no siempre mis palabras dicen lo que yo quiero que digan, como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Como Humpty Dumpty, ¿no? ¿Qué pasa con estas palabras? Hay palabras que te gustan o que no, y que no solo, bueno, Pía dice que tienen que ver con una visión política, y que sí, pero también hay palabras que funcionan mejor o que tienen una musicalidad o que en tu pronunciación, en tu boca, saben mal, se respiran mal, no las podés decir. eh, entonces es eso, ¿no? Yo creo que cada texto va planteando no solo sus pautas de corrección, porque algo que funciona en un texto puede no funcionar en otro. Y también, bueno, es importante la gramática, es importante la lingüística y toda la etimología y la sociolingüística y todos los conocimientos, ¿no? Porque debajo de una palabra hay mucho, ¿no? ¿Y qué pasa con esa palabra? Y cómo se va uniendo con otras, ¿no? Em, ir probando, ¿no? Y ahí aparecen, en mi caso, algunas versiones, ¿no? De cómo funciona este texto y si le agrego algo o le quito algo, cómo podría funcionar, si sigue funcionando igual. eh, es eso, ¿no? De algún modo, hacer algo que hacíamos cuando éramos niños, armar un rompecabezas o jugar con la plasticidad de, de las palabras y cómo van. A mí me fascina cómo donde antes no había nada, ahora hay algo que te puede tocar sin tocarte, ¿no? La palabra te toca y te transforma sin tocarte, ¿no? Y cómo se produce eso, ¿no? Y es una de las cosas, ¿no? Y en algunos proyectos tengo el mientras escribo, ¿no? A ver cómo voy escribiendo eso, cómo voy resolviendo esos problemas, ¿no? Porque
el proceso creativo para escribir ficción a veces es diferente de otro tipo de escritura, ¿no? Pero también hay una indagación, hay una investigación, leer mucho, por qué este personaje, eh, cómo puede actuar este personaje acá y cómo va a funcionar, cómo lo resolvieron otros. Eh, bueno, eso, ¿no? Es complejo y requiere mucho tiempo, como todo lo que uno ama, ¿no? Yo creo que Y en mi caso le doy muchas vueltas y me demoro mucho, juego mucho solitario y escucho música y me enojo conmigo y espero que no esté ninguna de mis alumnas viendo esto, porque si hay algo que no tengo es disciplina y no hago cosas todos los días, no hago lo mismo nunca. Entonces sí, estoy muchas horas en mi escritorio, muchas horas que doy vueltas, leo, hago, pero trabajo mucho y pierdo mucho tiempo. Procrastino, esa palabra me encanta, procrastinar. O sea, estoy siempre demorando algo, pero siempre estoy en mi cabeza pensando. Mi marido se ríe porque le dice, estoy pensando, en mi estado de pensamiento estoy pensando. Y siempre estoy pensando cosas, no siempre pensando historias, pero pensando circunstancias y cosas, cómo puedo transformar eso que me molesta en una historia. El proceso de ver cómo, insisto en las costras, cómo rompo la costra de algo para que sepan cómo duele la herida. Buscar si estoy con un problema político en mi país, que hay mucho, estoy pensando cómo hago para contar con algo que no parezca político, hacer algo político. Y contar un cuento sobre la flor, pero dejarla cagada, o sea, no dejarla cagada, porque lo que una ambición es mucho más grande que lo que consigue. Pero, pero sí molestar, joder, molestar aquello. ¿Cómo lo hago? A través de una historia. Entonces, claro, le estoy dando vuelta pensando en algo que es un problema y cómo lo transformo aquello en algo que parezca muy sutil, muy suave, pero que moleste y te obliga a pensar. Tengo una perra con tos atrás, por si acaso, y un gato que está ahí en la esquina jodiendo, pero bueno es parte de por lo cual uno no llega y escribe. Así que mis alumnos no escuchen esto. Hay que trabajar siempre, que la inspiración te pille trabajando. Todos estos lugares comunes que todas aquellas talleristas, yo hago talleres todos los días de la semana. Tengo diferentes grupos, así que por favor nadie escuche esto, ni sepan que la disciplina es muy importante y hay que hacerla, pero yo no la tengo. Me encantaría tenerla, me encantaría tener sistema para algo, pero odio los sistemas y tampoco me funcionan a mí. gracias, Pía. Lamentablemente yo creo que hay varios talleristas que te están viendo y escuchando, pero en fin. Bueno, entonces, la hora ha pasado muy rápidamente. Lamentamos que no haya estado con nosotros Esther, Que se nos haya caído Sandra. Sandra haya desaparecido, pero igual yo creo que tenemos algunos minutos para que ustedes nos lean un texto, cada una nos lea un texto y para dar así cierre a esta primera mesa de este coloquio internacional. Te Gracias. dejamos con la palabra, Ildiko. Gracias, muchas gracias. Placares, el título. Todos tienen un muerto en el placar, todos, menos Blanquita, que tiene un vestido de novia con manchas de barro y la puntilla desgarrada. Tiene envueltas con una cinta las cartas amarillas de caligrafía diminuta y las alianzas que nunca usaron. Un zapato sin taco porque al otro lo perdió y una historia que no cuenta a nadie. Por las noches sueña con el hombre de traje gris que le esperaba con su máscara al pie del altar y siempre despierta en el justo instante en el que cae en el bosque y nadie le ayuda a levantarse. Muchas gracias. Tía. Perdón. No te preocupes. Ya. Desmadradas. Comió la tierra del lugar, tosió las raíces. 40 años y aún no sabe de ella. Solo que ahí estuvo, que gotas de su sangre abonaron ese sitio y el desgarro la anuda en cada aniversario. Su útero seco grita aún el primer llanto y desolada piensa si dijo su nombre en la tortura, si la llamó mamá, invocándola, si le falló entonces como ahora,
en que solo come tierra y pasto en el sitio de memoria, junto a tantas otras, lamiendo un país escindido de tanta ausencia forzada. Muchísimas gracias, Pia. No sé si finalmente para despedirse quieran decir algo, algunas palabritas. Agradecer, por ejemplo. Qué bueno, claro. Agradecer la invitación y la charla tan agradable y tan amable y bueno, es una pena que Esther y Sandra no hayan podido compartir este espacio y también agradecer porque me parece que hay muchas personas escuchando y el interés y eso es sumamente importante. Y también este encuentro que propicia el diálogo y la reunión alrededor de esta modalidad textual que es la minificción. Muchas Quiero gracias, ha agradecer a estado Letras muy de bien. Chile también. Sí. Agradecer a Letras de Chile por haberlo organizado, agradecer a Fernando, que no veía hace mucho tiempo, añares por no decirlo, y esperar que continuemos reuniéndonos, asistiendo, por lo menos virtual, así que se puede en algún minuto, a esto que es en realidad para mí a lo que puede ayudar a cambiar el mundo. Insisto, podemos tomar partido, ponernos del lado de los buenos a través de los microcuentos. Entonces, dejémonos seducir por lo sexy de la microficción. Eso. Gracias, muchas gracias, Pia. Bueno, entonces yo evidentemente les agradezco muchísimo haberme seguido en mis elucubraciones, entre comillas, organizativas. Agradezco también a la organización de este encuentro internacional de minificción de Letras de Chile. Creo que hemos cumplido con nuestro cometido, con esta primera mesa de lectura y de conversación. Y les invito entonces a todos los que nos escuchan y que nos ven a seguir viendo y participando en este coloquio. Me imagino que están al tanto del programa, pero les recuerdo que esto continúa mañana a partir de las 10 con una mesa de lectura sobre la minificción negra chilena. Eso tendría que cambiarse, a eso de negra, que ya es medio racista todo eso. Bueno, en fin, ya se verá para el futuro. Te mando un mail, Pía, para que nos pongamos de acuerdo. Ok, muchísimas gracias. Chao, Un Fernando. agrado y que les siga yendo muy bien.